Se abre la sesión y tiene la palabra el secretario general del Instituto Teológico y del Instituto de Ciencias de la Familia, don Bernardo Pérez Andreu. Excelentísimo señor don Jesús Montes, arzobispo de Oviedo, Fray Joaquín Zurera, ministro provincial de la provincia de la Inmaculada Franciscana, Fray Miguel Ángel, escribano Raez, director del Instituto Teológico de Murcia, profesorado del Instituto Teológico, alumnado del Instituto Teológico, amigos y amigas, muy buenas tardes, paz y bien. No puedo y no quiero empezar este acto de memoria olvidándome de nuestro queridísimo Padre Parra. Cuando elaboré esta memoria en el mes de julio no podía pensar que podía suceder aquello y que el Padre lo llamara tan pronto, aquel 5 de agosto. Y, como bien sabéis, ha sido y sigue siendo un pilar de este centro, tanto como responsable del máster de orientación, asesoramiento y mediación familiar, del Instituto de Ciencias de la Familia, del que era director, de las innumerables asignaturas de moral que he impartido siempre, desde hace muchos años. Ya fue un profesor mío, también creo que de Miguel Ángel, me parece. Es decir, que muchos años aquí, aportando a este centro con su docencia, su investigación y su buen hacer, esa bonomía que todos conocemos de nuestro queridísimo José Luis Parada.
Durante el curso académico 2023-2024 han tenido lugar en el Instituto Teológico de Murcia los siguientes eventos, cursos y demás actividades investigadoras que pasamos a enumerar en los bloques de contenido que más abajo están indicados y que hemos considerado oportunos para integrar toda la labor del centro. El curso 2023-2024 ha significado la apuesta por la docencia presencial y presencial virtual, por la que un número amplio de alumnados se ha incorporado a las clases de bachiller en teología en la distancia, asistiendo a las clases en directo. Con esto damos curso a la posibilidad que el Dicasterio de Educación Católica abrió hace 2 años para que la teología llegara a las periferias físicas y existenciales. Por este motivo hemos podido incluir en nuestros estudios a religiosas con imposibilidad para desplazarse y a laicos y laicas que por sus circunstancias familiares y laborales tienen imposibilidad de la asistencia presencial física a las clases. Esto lo hacemos cumpliendo con la normativa y sin reducir ni un ápice la calidad de la formación ofrecida. Este curso académico, tras el paso de méritos de varios profesores de nuestro centro, hemos incorporado un nuevo profesorado. Hemos incorporado a Fray Joaquín Recasens Murillo como profesor de liturgia, a Fray Andrés Alegre Paredes como profesor de latín y griego y a María Nelly Vázquez Pérez como profesora de Corpus Paulino. En cuanto a la docencia, se han impartido los cursos correspondientes a segundo, cuarto y quinto de bachiller en teología, segundo curso del bienio de licenciatura en Teología Fundamental, la 14ª edición del Máster Universitario en Teología, 10ª edición online, en convenio con la Universidad de Murcia y también en convenio con la Universidad de Murcia, la 12ª edición del Máster Universitario en Orientación, Asesoramiento y Mediación Familiar. Se han impartido con regularidad los cursos de la Escuela de Iniciación Teológica y los cursos para la obtención de la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica, la DECA, para la formación de profesorado de religión católica. También tuvieron continuidad los nuevos proyectos de cursos específicos de formación de vida religiosa y sobre franciscanismo. En cuanto a la investigación, los profesores del Instituto Teológico han publicado diversos artículos en revistas científicas, así como libros, que ahora citaremos algunos. A esta labor de difusión de la investigación se suma la labor de acompañamiento en los distintos trabajos de investigación que se llevan a cabo por los alumnos y alumnas de este centro, los TFMs, trabajos fin de máster, tesis de licencia y tesis doctorales. Se han defendido un total de 15 trabajos fin de máster en el máster en teología y 15 también en la orientación, asesoramiento y mediación familiar. 2 tesis doctorales dentro de la línea de investigación en teología del programa de doctorado en Artes y Humanidades con la Universidad de Murcia. En el bienio en licenciatura en Teología Fundamental se han defendido 4 tesis de licencia y 2 tesis doctorales en Sagrada Teología por la Universidad Pontificia Antoniana, además de los 6 bachilleres a los que aquí citaremos su título. Los profesores del Instituto Teológico también han dictado conferencias por diversas universidades de España y Latinoamérica, así como han participado en congresos internacionales con la publicación de artículos de investigación en distintas revistas. Nuestros profesores han publicado algunos libros, entre los que destacamos los publicados en este centro, en el Centro de Publicaciones del Instituto Teológico, como son el de Sebastián López Talavera, Francisco y Clara de Asís, La vida según la forma del Santo Evangelio, segunda parte, publicado este año 2024. Y Antonio Martínez Macanás, esposo de una hermenéutica teológica, también publicado este año. Por último, se han publicado los últimos números correspondientes a la revista Selecciones de Franciscanismo, así como los números 77 y 78 de la revista Cartaginesia, que ha alcanzado, sigue manteniendo los niveles alcanzados de publicidad, de extensión por parte de la comunidad académica y de valoración, renovando el sello del IFECI y renovando la posición alcanzada en Scopus, llegando incluso en Dialnet a la posición 5ª de 66 revistas de religión. El Instituto de Ciencias de la Familia, responsable del máster de orientación, asesoramiento y mediación familiar, cuyos alumnos realizan sus prácticas aquí en Sacramur, el Servicio de Atención a las Familias, y donde hay 2 profesionales, psicólogos y terapeutas, que atienden las problemáticas de la familia murciana, que durante el curso 23-24 atendió un máximo de 88 familias, lo que supone un incremento de casi el 15% respecto al año anterior, lo que indica el grado de profesionalidad de las personas que se dedican a Sacramur a atender a las familias murcianas. Es de destacar las problemáticas atendidas. Las problemáticas que más han atendido son adolescentes con problemas de salud mental, y esto señala problemáticas habituales con la pareja, hijos menores, con adolescentes con medidas judiciales. En este sentido, algunos de los problemas más acuciantes son el consumo de sustancias, la violencia intrafamiliar y los problemas de comunicación, todos ellos atendidos en este centro. En cuanto a los actos extraordinarios,
El 17 de octubre de 2023 tuvo lugar este mismo acto, el acto oficial de apertura del curso. Contamos con la presencia del excelentísimo arzobispo de Tánger, Emilio Rocha Grande, acompañado por el ministro provincial, Joaquín Zurera, que también hoy nos acompaña. El señor arzobispo presidió la Eucaristía y el acto académico donde él mismo dictó la conferencia inaugural, La realidad de la Iglesia en Marruecos y el diálogo interreligioso. El 31 de octubre tuvo lugar la conferencia de Enrique Lluc Frechina, antiguo alumno de este centro y profesor de Economía en la Universidad Cardenal de Herreras. La conferencia se tituló El espíritu del economicismo. Entre el 3 y el 5 de noviembre tuvieron lugar las Jornadas Nacionales de Justicia y Paz organizadas por la Comisión Diocesana Justicia y Paz de la Diócesis de Murcia y el Instituto Teológico de Murcia, bajo el título Ética en la acción política. Contamos con la presencia de varios conferenciantes, como Carlos García Andoin, director del Instituto Diocesano de Pastorado Bilbao, Teresa Vicente, catedrática de Derecho de la Universidad de Murcia, así como distintos participantes en mesas redondas sobre esta temática. El 9 de noviembre tuvo la habitual fiesta, tuvimos la fiesta de un escoto, patrono del Instituto Teológico de Murcia, y se impactó la conferencia Una sinodalidad ecuménica a cargo del padre Fernando Rodríguez Garrapucho, dentro de la cátedra John Henry Newman, que también está en este centro. El 22 de noviembre tuvo lugar la presentación del libro Camino a la Felicidad del hermano Miguel Ángel Arias Pérez, cisterciense. Y el 17 de diciembre, el habitual pregón de Navidad a cargo de doña Pilar Sánchez Álvarez, doctora en Teología y orientadora en la Comunidad Autónoma. El 6 de febrero tuvimos la Jornada por la Paz 2024, organizada por Justicia y Paz del Instituto Teológico de Murcia, con el título La sinodalidad como camino para la paz, y contamos con Cristina Inocet Sá, que es participa en el sínodo de la sinodalidad. Entre el 5 y el 7 de marzo tuvo lugar la defensa de 2 tesis doctorales dentro del doctorado en Sagrada Teología, que hoy entregamos los títulos. La primera tesis defendida por Pablo Sogor Urquis, cuyo título es La renovación sinodal en el horizonte, propuestas para avanzar en una reforma sinodal en camino. La segunda tesis defendida por el reverendo Metodo Tuajiramungu, con el título Las categorías de testimonio y credibilidad en la eclesiología de Salvador Piedra. Entre el 5 y el 12 de marzo y el 26 de abril tuvieron lugar las 36ª Jornadas de Teología, con el título genérico Teología y Antropología Franciscana. Las conferencias fueron dictadas por profesores de la Pontificia Universidad Antoniana, tocados por el crucificado para llegar a los demás con misericordia, y celebremos el don de los estigmas, de Carlos Salto Solá, decano de la Facultad de Teología. También por la hermenéutica en la regla de la Orden Franciscana en el manuscrito 148 por Néstor Bernardo Molina Parra, OFA. Y el profesor de la facultad, también de la UA, Lorenzo Rañero, impartió la conferencia Espiritualidad Franciscana y Ecumenismo, Actualidad y Desafío. El 10 de mayo de 2024 tuvo lugar el primer encuentro de Filosofía y Teología Medieval, inaugurado por el director del Instituto Teológico y también por el decano de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia, Antonio Molina Gómez. Intervinieron Francisco Treo Florido, de la Universidad Complutense de Madrid, Ignacio Bertu Berganza, de la Pontificia Universidad Comillas, Vicente Llamarroch, de este propio centro, Leopoldo Prieto, de la Universidad Francisco de Vitoria, y un número bastante amplio de intervinientes en ese primer congreso que tendrá continuidad en este año. Y por último, el 29 de mayo tuvo lugar el acto ecuménico de la cátedra John Henry Newman, que como he dicho está en este centro, Reflexión Ecuménica por la Unidad, con una mesa redonda con miembros de distintas iglesias cristianas participaron en ese acto. Muchas gracias. Tiene la palabra el profesor Rafael Sanz Valdivieso para presentar al ponente de esta lección inaugural. Buenas tardes a todos. Y como ya ha visto tanto en la celebración de la Eucaristía como ahora en el acto académico, ya tienen delante a nuestro ponente de esta tarde, excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo de Oviedo. Lo digo esto con el lenguaje adecuado, porque para nosotros es también nuestro querido hermano Fray Jesús Sanz Montes. Voy a decirles alguna cosa
que le toca a él personalmente como a nosotros que lo hemos conocido. Nació en Madrid hace unos cuantos años, estudió el bachillerato y la formación básica en la ciudad de Madrid y en 1975, después de haber trabajado en la banca privada, entró en el seminario conciliar de Toledo, donde hizo el ciclo institucional entre los años 1975 y el 81. Al año siguiente, en ese mismo año, entró en el noviciado de la antigua provincia franciscana de San Gregorio Magno de Castilla. En 1982 hizo la profesión solemne, cambió los números, hizo la profesión temporal en 1985 en Toledo, la profesión solemne, fue ordenado diácono en Ávila en ese mismo año de 1985 y presbítero ordenado en nuestra parroquia de Alcorcón de Madrid en el año 1986. Son cifras para dar una colocación temporal. En el año 2003, el 23 de octubre, fue promovido obispo de Huesca y Jaca. Y en este caso, el Papa en la bula unía in persona episcopi las dos diócesis. Allí estuvo hasta el año 2009, cuando fue preconizado arzobispo de Oviedo, sede de la que tomó posesión el 30 de enero de 2010. Eligió como lema episcopal una frase tomada de la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 11. Christus omnia in omnibus, tal como está puesta en su escudo episcopal. Después diremos también lo que quiere decir todo esto. La formación académica es también consistente, porque obtuvo el bachiller en teología al terminar el ciclo institucional, se licenció en teología, especialidad en espiritualidad en el Pontificio Ateneo, entonces, ahora Universidad Antonianum. Fue también licenciado en teología, especialmente de la vida religiosa, en la Universidad Pontificia de Salamanca, Campus de Madrid, 1993. Y finalmente, doctorado en Sagrada Teología en la Pontificia, Pontificia Universidad Antonianum, 1999. Desde entonces, ha dedicado muchos años a la docencia, tanto en la Facultad de San Damaso de Madrid como en otros centros, y también ha colaborado con investigaciones frecuentes en la revista, por ejemplo, Comunio, de la que fue miembro de la redacción. Ha publicado también libros sobre esta especialidad suya, sobre San Francisco y Santa Clara de Asís, y con la palabra de amistad, en el año 1988, sobre Santa Clara como herencia y tarea, el carisma que ella promovió. Otras aportaciones tocan también este campo de la espiritualidad y la vida religiosa, la espiritualidad franciscana como una manera cristiana de ser y de estar. Y además, sobre San Buenaventura, publicando algunas de sus obras en la PAC. Y quiero destacar también, porque esto depende ya de su actividad pastoral directa, los 3 volúmenes de comentarios a los ciclos de la liturgia al Evangelio en los años A, B y C, publicados también en la PAC en Madrid. Bueno, esto para decir cómo la actividad ha sido intensa y abundante, además de la carga pastoral que desempeña en la actualidad. Antes había sido también rector de nuestro seminario menor franciscano, vicario parroquial y delegado de pastoral vocacional también en Ávila, director de la formación permanente en la provincia franciscana que hemos mencionado, guardián superior, es decir, el responsable de nuestras casas en Roma, en San Juan de los Reyes, en Madrid, maestro de estudiantes teólogos de la antigua provincia de Castilla, como hemos dicho antes, presidente también de la Conferencia Diocesana de Toledo. Quiero decir esto para que vean que la atención a la vida religiosa ha sido una constante a lo largo del tiempo. Ha colaborado también con la Conferencia Episcopal Española, porque ha estado también de presidente
de la Comisión para la Vida Consagrada, director de la Cátedra de Teología de la Vida Consagrada en San Dámaso de Madrid. Es decir, como ven, una actividad amplia y constante. Y también quiero destacar que todo esto se corresponde, uniendo a la carga pastoral, a la teología más auténtica, a la que siempre ha promovido no solamente la exposición de lo que Dios nos ha dado a conocer y de lo que Él quiere que sepamos de Él, sino que ha cumplido y ha dado pasos en esto que es la teología más auténtica y bien ordenada, el crede ut intelligas, cree para que puedas entender, y también intellige ut credas, es decir, entiende las cosas para que puedas creer más y mejor. Y finalmente, y esto toma a la actividad pastoral, crede et intellige ut audiatur. Esto de laudiar, es decir, para que se escuche, para que lo oigan también los demás, a veces tiene sus contraindicaciones, como en el pasado mes de septiembre, la fiesta de la Santina, cuando hubo sus más y sus menos de parte de los de siempre. En este campo, por lo tanto, ha desarrollado una actividad docente, pastoral y de gobierno, y en ello sigue. Así que ahí le dejamos con esta pequeña introducción para que nos ilustre en esta propagación y anuncio de la fe que siempre muy arraigada y muy bien fundamentada en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A eso responde también el Christus omnia ignoribus. San Francisco añadiría algo más. Dios mío y mi todo. Pues ahí es donde están las claves. Ahora me debería ya dar yo a mí mismo la palabra, pero me da cosa. Muchísimas gracias, Padre Rafael. Saludo al ministro provincial y al director del Centro Teológico de Murcia, OFM, a todos los profesores, los alumnos, religiosos o laicos aquí presentes. Me da mucha alegría venir desde Asturias trayendo un poco de lluvia, que allí la tenemos en abundancia. El tema que quiero desarrollar, lo tengo escrito, no lo voy a leer todo. Ser cristiano en una Europa neopagana, desafíos y esperanzas. Lo terminé de escribir hace un mes en Suiza, justamente en la casa de un teólogo especialmente querido por mí, como es Hans Ur von Balthasar, donde estuve en su propia casa, en su propia habitación, y las hermanas me dijeron, termina lo que estás haciendo en este ambiente especial, en los Alpes suizos, ¿no? También porque la última cosa que me pidió la Iglesia fue que sea el director del Departamento de Cultura en las conferencias episcopales de Europa. Por tanto, es un tema que no me es ajeno y que tengo el interés de seguir profundizando. Me habéis dado la ocasión de hacerlo al invitarme a esta lección inaugural. La larga y compartida historia cristiana en lo que llamamos Occidente, en esta vieja Europa y todos sus recovecos espaciotemporales, nos obligarían a redibujar la presencia cristiana en la sociedad si prescindiésemos de su relación con el acontecimiento cristiano. Porque un intento de deconstrucción de esta historia se está llevando a cabo desde una pretensión sórdida, desde la Ilustración en adelante, para desenraizar el cristianismo en nuestros lares culturales de Occidente. Ante el resultado de la deriva cultural con todas las consecuencias políticas, sociales y religiosas que ha tenido Europa con la emancipación de esta referencia cristiana, me resulta tentador el diagnóstico que un gran novelista como Julian Green hacía sobre el panorama cristiano y su herencia después de Cristo y después de San Francisco. Cito:
La Segunda Guerra Mundial me derribó interiormente como un golpe de destino. El mundo que se batía en una lucha sin cuartel me pareció horrible y lentamente en mi interior se formó la idea de que el Evangelio se había equivocado, dice Green. El mismo Cristo se había preguntado qué fe encontraría a su regreso a esta tierra. Las almas que él había tocado y acercado a él parecían un pequeño grupo de extraviados en ese huracán desencadenado por locos. Y casi a mitad de camino entre la noche que había acogido a Jesús y el infierno, en el cual la humanidad de hoy se destruía, había aparecido sobre la tierra otro Cristo, Alter Christus, el Francisco de Asís de mi juventud. También él se había equivocado. ¿No ven? ¿Equivocado realmente? Él estaba convencido de que la salvación vendría por obra del Evangelio. El Evangelio era la eternidad. El Evangelio estaba apenas en sus comienzos. Y se pregunta terminando Julian Green, ¿así eran pues 20 siglos a los ojos de Dios? ¿Una equivocación? Se ve que este biógrafo de San Francisco acusó el golpe pesimista que supuso la tragedia bélica del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial, con tantos escenarios que parecían desmontar como esperanza viable ese acontecimiento cristiano. Se hace una más clara acotación de esta problemática cuando en otro contexto Joseph Ratzinger aborda la misma cuestión de la ruptura y confrontación entre el humus cultural cristiano y la identidad de Europa. Cito, no es motivo de sorpresa que la Europa actual, a la vez que desea constituir una comunidad de valores, parezca rechazar cada vez con mayor frecuencia que haya valores universales y absolutos. Esta forma singular de apostasía de sí misma, antes que de Dios, ¿acaso no la lleva a dudar de su misma identidad? Tal y como oportunamente se recogió en una necrológica tras la muerte del Papa Ratzinger, el divorcio entre la tradición cristiana y la conciencia europea introduce una incomprensión en relación a los valores que hicieron nacer y crecer a Europa. Este Papa, efectivamente, quizá como ningún otro, avisó de la incapacidad de una Europa apóstata de sí misma. La expresión es de Ratzinger y es realmente paradigmática. Una Europa apóstata de sí misma antes de serlo de Dios, para enfrentarse a las amenazas de hoy en día. Una Europa que duda o reniega de su propia identidad es una Europa abocada a la derrota, una Europa como la actual indefensa. Esto nos abre el marco de reflexión de lo que queremos exponer en torno a cómo ser cristianos dentro de una Europa que se ha transformado en no pocos sentidos en neopagana, precisamente traicionando con indiferencia o beligerancia el legado creyente y cultural que ha forjado a través de 20 siglos el rostro de este continente occidental que tanto ha contribuido con sus luces y sombras al alumbramiento de Europa. De los desafíos y esperanzas que esto plantea, queremos esta noche hablar aquí. Uno, entre el mutismo y la invisibilidad, una tentación contemporánea. Si levantamos acta de las reacciones que provocan en los diferentes areópagos modernos lo que decimos o lo que callamos los creyentes, podemos colegir que son distintas las miradas de los curiosos que escrutan nuestras palabras o silencios, nuestras presencias o ausencias, cuando los cristianos entramos en la liza de la plaza pública sin encaramarnos en los púlpitos habituales. Las cosas públicas, nos dicen señalando, no son objeto de vuestra reflexión, porque en las cosas públicas vosotros estáis de más. Y así nos empujan al ostracismo hasta sellar nuestros labios censurando la palabra o emparedando nuestra presencia en el rincón de lo sacral.
Efectivamente, el mutismo y la invisibilidad es lo que desean algunos, no los cito, como escenario cotidiano de la presencia cristiana en toda la trama social. No nos quieren en el mundo de la cultura, en el de las artes varias, en la opinión pública y publicada, en los debates éticos, los retos, desafíos y sociales, en el campo de la política y un largo etcétera. Como mucho se nos permite seguir respirando en alguna sacristía recoleta o en algún anfiteatro ritual mientras ellos desamortizan nuestro espacio para otro tipo de sainetes de imperativo popular, con derecho, eso sí, a la fila cero, al patio de butacas y entresuelo y hasta incluso al mismo campanario, si el aforo resulta estrecho o ineficaz. Pero resulta que no es así, que nosotros como cristianos, con 20 siglos a la espalda, tenemos el derecho y el deber de acercar con respeto también nuestra palabra, de esgrimir nuestras razones, de exponer nuestras reservas ponderadas o nuestra crítica constructiva en la edificación de la ciudad secular de la que formamos parte. Por este motivo no aceptamos las nuevas catacumbas que algunas siglas políticas conocidas, no las cito, ni sus terminales mediáticos nos imponen cotidianamente sin más, confinándonos en esas catacumbas como apestados, sin voz y sin voto, empujándonos a la inanidad. No hay ninguna sigla política que nos represente, ni hemos delegado en ningún partido nuestra cosmovisión cristiana, pero hay grupos o nombres que no deberían contar con nuestro apoyo ante sus ataques y contradicciones, mientras algunos con diferente calado solo se aproximan, y esto parcialmente. Veamos cuáles son los retos que en este momento se plantean al modo de ver las cosas desde la óptica cristiana y eclesial en esta Europa neopagana. 2. Los desafíos contemporáneos frente a la cultura cristiana. En este momento vemos que no hay una tolerancia global, por más que se diga que somos tolerantes, en donde se permiten convivir los distintos modos culturales, sino que hay una tendencia cada vez más marcada de preponderancia excluyente y hostil que tiende a censurar hasta su anulación cualquier otra cultura o posición, como la nuestra, que no coincida con la que se presenta desde el poder dominante. En este sentido, la cultura cristiana ha pasado a ser insignificante, ausente, muda, clandestina por la censura que se practica contra ella. Incluso la cultura cristiana ha llegado a ser subversiva por defender esa cosmovisión de la realidad que respeta la vida en todas sus circunstancias, que cuida la libertad, que ama la belleza, que no traiciona la verdad, que ejerce la bondad y que está abierta a la trascendencia. Basta que lo digas en una homilía, a mí me sucede con frecuencia, o en cualquier tribuna de la prensa nacional, para estar en el punto de mira y te disparan. En esta batalla cultural, la cosmovisión cristiana tiene delante una serie de desafíos verdaderamente provocativos que conviene tener en cuenta, puesto que ahí se plantea desde tantos ámbitos la beligerancia excluyente con la que se nos censura o se nos banaliza, ante lo cual no cabe la tibieza mediocre ni la irresponsable cobardía. Dibujo algunos escenarios en este ataque censurador. 2.1. La batalla demográfica y la penetración islámica. Sucede con el mundo musulmán, con sus conocidas estrategias de invasión cultural, como una modalidad novedosa de conquistar el mundo del occidente, al que sigue viendo como un enemigo y rival que hay que tratar de reducir, conquistar y hacer que poco a poco desaparezca del horizonte. No hay una estrategia violenta, necesariamente, aunque no dejan de preocuparnos los brotes terroristas que se aplican en primer lugar
en su propio mundo islámico y que desde allí se pretende exportar a todos los ámbitos, y de modo especial al cristiano, al que consideran como el mundo de los infieles que habría que someter. Aparentemente inicuo y sutilmente respetuoso, esta invasión cultural del mundo islámico viene en el territorio cristiano occidental por una simple penetración demográfica, arrojando el dato preocupante de que la Unión Europea poco a poco va a ser más musulmana debido a la renuncia que el mundo de Occidente cristiano ha hecho de la vida, que no deja nacer o que suprime en sus primeros instantes en el propio seno de las madres. El crecimiento demográfico por parte de los musulmanes es una confrontación lenta que podrá conquistar el mundo cristiano, que ha caído en el egoísmo estéril de renunciar a la vida en tantos sentidos. 2.2. El cambio de paradigma o la secularización de la sociedad. Los estados pueden ser aconfesionales, pero las personas siempre somos creyentes. Puede parecer un exceso lo que acabo de decir, pero es que todos tenemos una relación con Dios. Para confesarlo con la fe cristiana o para censurarlo desde la ideología laicista. Lo afirmas o lo niegas, pero tienes una relación con Dios. En este sentido no hay creyentes y ateos, sino creyentes e idólatras, es decir, creyentes en el verdadero Dios o idólatras de los dioses falsos. Por este motivo, la memoria cristiana será siempre subversiva para quienes tienen una idea totalitaria y excluyente de la vida. No quisiéramos ser conquistados por nadie y queremos dialogar con todos, como repite el Papa Francisco, pero desde una cultura del encuentro que no traicione ni disuelva la propia identidad, ofreciendo en la vida pública nuestra perspectiva cristiana. 2.3. El nuevo orden mundial. Es importante conocer en este momento de nuestra coyuntura histórica las corrientes ideológicas que están desafiando a la cosmovisión cristiana, tratando de confundirla, banalizarla o sustituirla de tantos modos. Son las ideologías en curso con toda la maquinaria organizada contra el cristianismo, en una clave política desde fuerzas que tienen poder de gobernanza y legislativa, en una clave también económica subvencionando el desmontaje del acontecimiento cristiano y en una clave mediática. Estamos hablando del nuevo orden mundial y de todas sus derivadas culturales, que son los nuevos areópagos con los que hemos de luchar en esta dura y desproporcionada batalla cultural. Prescindo de algunas citas realmente interesantes e ilustrativas que hago para fundamentar lo que acabo de decir. Los analistas contemporáneos también nos permiten ver el marco cultural y político que se persigue para transformar el mundo que participa en los valores occidentales, Roma y el cristianismo, con una estrategia pretenciosa de iluminar un nuevo orden mundial. Una serie de encrucijadas contemporáneas nos describen el horizonte de alta preocupación al que nos enfrentamos. La encrucijada social donde la persona no está ya en el centro de la vida ni de los intereses. La encrucijada política con la partitocracia y su desprestigio creciente, que les voy a decir a ustedes, junto al intervencionismo del Estado en detrimento de la iniciativa social de los pueblos. La encrucijada económica con sus cambios de paradigmas y la escalada de impuestos y macroburocracia por doquier. La encrucijada tecnológica con su ambigüedad positiva y negativa en la progresiva robotización del trabajo y el alivio de los metaversos y de la inteligencia artificial. Hay un filósofo español que dice: no me preocupa la inteligencia artificial, que casi desconozco. Lo que más me preocupa es la estupidez natural, que la conozco bastante bien. La encrucijada geopolítica y los nuevos mapas del poder dominante que imponen movimientos migratorios de pueblos enteros y que diseñan guerras de salón
con toda la sofisticación imaginable. 2.4. Los núcleos desmontadores para la deconstrucción cristiana. Aunque ya han salido algunos elementos que pretenden desmontar el significado secular de la aportación cristiana a este viejo continente, señalemos algunos puntos de cómo intenta deconstruir la cosmovisión cristiana de la cultura, sobre todo en la Europa, con las raíces cristianas debilitadas por mal regadas que están. La genial agudeza del escritor inglés Thomas Stern Eliot señaló como una grave ruptura de la historia del pensamiento humano lo que él llamaba el olvido, la desmemoria, cuando olvidamos las raíces y el legado que se nos ha dado. Dice Eliot, hemos hecho la experiencia, sí, pero no sabemos ya su significado. Es todo un análisis en una frase así de corta de lo que nos está aconteciendo. Si hemos llegado a olvidar o a perder el significado, entonces nos hallamos ante una debilidad que puede vulnerar nuestras certezas, traicionar nuestro legado e incapacitarnos fatalmente para no hacer ninguna propuesta. Señalemos algunas derivadas de este olvido. En primer lugar, jugar a ser como Dios. Es la vieja tentación del ser humano, la más antigua pretensión desde que en el relato del Génesis apareció como atractivo aquel árbol de la ciencia del bien y del mal. El engaño estaba servido. Si comemos de esa fruta prohibida, seremos iguales a Dios. No sucedió así, aunque ellos la comieron, como bien demuestra la historia, sino que ellos dos dejaron de ser hijos, aunque Dios no permitió que jamás fueran huérfanos. Pero el intento de ponerse en el lugar inadecuado, expulsando a Dios de nuestros pobres paraísos, hace las cuentas con lo que el gran teólogo Henri de Libac dijera en el siglo pasado. No es verdad que el hombre, aunque parezca decirlo algunas veces, no pueda organizar la tierra sin Dios, ya la tiene. Lo cierto es que sin Dios no puede, a fin de cuentas, más que organizarla contra el hombre. La historia lo corrobora. B. La Iglesia señalada como obsoleta. Es preciso presentar a la Iglesia como una intrusa en el santuario de la modernidad y del progreso, como contraria a lo que hemos conseguido construir en la llamada sociedad del bienestar. Porque haciendo así, se pretende secuestrar la larga tradición cristiana, rica en su patrimonio artístico y cultural, en su pensamiento filosófico y teológico, en su derecho de gentes, para ridiculizarla hasta el esperpento más ignorante. Se trata de arrebatar su autoridad moral, suplantada por arribistas inmorales que a veces frecuentan los parlamentos que nos legislan. Estamos ante un verdadero ataque que no atraviesa necesariamente por la persecución cruenta y martirial que hemos sufrido y seguimos sufriendo los cristianos en tantos lugares y en todas las épocas. No falta esta violencia censuradora. La exclusión viene ahora por el ninguneo global y sistemático de lo que representa la Iglesia Católica como referente moral, como instancia crítica y como proposición positiva esperanzadora. C. La familia confundida hasta la destrucción. Es un objetivo claro para desmontar y debilitar la entera sociedad. Quien la quiere destruir, destruye a la familia. Porque nuestra cultura cristiana ha tenido en la familia ese espacio de transmisión de la fe y de los valores católicos que han tejido nuestra trama social durante siglos. Cuando se ningunea a la familia aislándola o llamando familia todo un elenco de convivencias dispares y extrañas, se consigue vulnerar una sociedad haciéndola débil y manipulable, con un claro objetivo de imponer una alternativa cultura deshumanizadora. Somos conscientes que hay leyes que banalizan el matrimonio, que juegan con la vida y que hacen de su norma legal el principio de verdad por la que regirse.
el hecho de que se llame matrimonio a lo que matrimonio no puede ser, el hecho de que se facilite su ruptura con prisas de un exprés, el hecho de no respetar la vida del no nacido de la manera más cruel y con inconfesados beneficios económicos, haciendo del infanticidio el negocio del aborto, el hecho de imponer una educación estatal con indebida injerencia en lo que es solo competencia de los padres a través de una manipulación de la ciudadanía, el hecho de que haya toda una puesta en escena a través de series televisivas o programas y pseudodebates de reality show en donde se ridiculiza el modelo cristiano y natural de la familia y se propone si sonrojo el esperpento, etcétera, etcétera. El hecho de todas estas cosas nos dibuja una realidad que es severa y dura y en la que no caben tibiezas ni componendas y que es preciso pensar y actuar. D. La educación y sus derivadas. La educación no es una cuestión menor ni secundaria, sino que representa el modo con el que transmitimos a las generaciones más jóvenes el legado moral y cultural que hemos heredado con el precioso patrimonio que nos identifica como cristianos en la sociedad y nos permite aportar lo que originalmente podemos compartir para ayudar a construir la ciudad. Tanto más importante en este momento de fragilidad cultural. Adueñarse de la educación es tratar de asegurarse a medio y largo plazo una generación futura manipulada al antojo del poder dominante. E. La ideología de género y sus satélites. Está en el meollo de tantas leyes que quieren cercenar el proyecto inscrito en nuestra naturaleza, la ley natural, y que durante siglos hemos vivido serenamente, aun en medio de nuestras contradicciones y pecados. Un ataque a la línea de flotación moral que deconstruye con imposición nuestra cultura. La ideología de género gradualmente se ha ido introduciendo en todos los ámbitos y foros, de manera particular en los medios de comunicación social, en las legislaciones de los distintos países y en los sistemas educativos. Está ligada a diferentes corrientes culturales, como el existencialismo, el marxismo, el estructuralismo y el constructivismo social. Y está vinculada a la revolución sexual, al feminismo radical y al movimiento homosexual. Es de una especial injerencia agresiva esta ideología en el campo de la educación. La hegemonía que como pretensión totalitaria tiene la ideología de género se expresa en una nutrida variedad de ámbitos y cauces, con una verdadera revolución cultural en torno a las políticas de igualdad, con un sesgo victimista, una deconstrucción del lenguaje, opciones políticas en el terreno educativo y a la emancipación de la maternidad. F. La vida y sus condenas arbitrarias. Lo hemos visto con ocasión de las leyes del aborto, de la eutanasia, la ley transhumanista o las leyes animalistas. Es tal el despropósito y tales las consecuencias que solo esto merecería una conferencia para indicar la deriva destructora e inhumana que se pretende introducir con el amparo de una política y de una judicatura al servicio de estas leyes. Todo es un alarde ideológico en aras de destruir la cosmovisión cristiana de la vida y no un apéndice coyuntural fruto de la mente calenturiante de unos pocos trastornados. Porque tocar la vida y manipularla de modo tan obsceno y arbitrario significa, como decíamos antes, jugar a ser Dios, que es la vieja tentación del hombre caído. Bueno, espero que se hayan desanimado del todo. Yo me desanimé porque se trataba de eso, de dejarles, vamos, listos para ir a la cena. Por eso el último punto mío es, y ante esto, ¿cuál es la propuesta cristiana? Ya, respiren, respiren. Tendríamos que proponer una alternativa cultural en medio de este panorama censurador y hostil que intenta destruir el legado cristiano o reducirlo
a las nuevas catacumbas, porque no solo podemos señalar los despropósitos, sino también exponer la belleza de nuestra particular mirada sobre las cosas. 3.1. El nacimiento de una cultura propia desde el diálogo en la filosofía y la antropología cristiana que brotan de ellas. Es importante subrayar los puntos fijos, teológicos y filosóficos que definen la cultura cristiana como un hecho nuevo que se introduce en la historia, de modo que se pueda ofrecer un diálogo con todos desde su identidad específica. Aquí encontramos un hilo de pensamiento propio, cuando desde la perspectiva cristiana aparecen en categorías filosóficas las grandes preguntas que los clásicos greco-romanos se hacían en torno a la verdad, a la belleza, a la bondad, al dolor, a la muerte, a la eternidad. Y en este diálogo con el mundo clásico antiguo surge de manera original una antropología diferente que nutre la propia visión de la cultura cristiana. En cada momento en estos 20 siglos, el cristianismo ha logrado perfilar gradualmente su propia cultura, una cosmovisión que incluye la relación con el misterio revelado en Cristo, una nueva forma de mirar al hombre y también una forma diferente y reconocible de escribir la historia. Aquí encontramos un hilo de pensamiento propio. Desde la visión ecológica propia en el reconocimiento de la creación como don de Dios y como casa común que hay que cuidar, hasta la dignidad de la persona con el respeto de la vida en todos sus estadios, pasando por la auténtica igualdad entre el hombre y la mujer en una complementariedad diferenciada, sin excluir la adhesión a las expresiones de la belleza en todas sus formas, el peso de la bondad en su urdimbre diversa y la vinculación determinante con la verdad que siempre nos hace libres. 3.2. Más allá de los maestros de la sospecha, digamos algo de los maestros de la certeza en la tradición cristiana. Incluso en el cristianismo hay nombres que representan las diferentes posiciones en las que la novedad cristiana es siempre actual. Es el mensaje eterno del Evangelio contado de una manera nueva y contemporánea al mismo tiempo. Una verdad que nunca cambia, en una expresión capaz de poder contarla creativamente con una fidelidad que ni traiciona ni tampoco engaña. Paul Ricoeur habló de los maestros de la sospecha en referencia a Marx, a Freud y a Nietzsche, que han determinado la filosofía y el pensamiento de los últimos siglos. Todo es sospechoso. Pero frente a estos autores y sus presupuestos, la historia cristiana siempre ha afirmado los tres referentes alrededor de los cuales ha construido culturalmente una historia diferente que no tiene a Dios como rival de quien escaparse o al que negar, ni contempla al hombre próximo como un adversario que termina siendo un prójimo enemigo al que hay que destruir o someter. Ni resulta tampoco la historia un relato hostil e impenetrable, cuyo misterioso destino es incorregible en un determinismo que no admite variación. Estos tres interlocutores, Dios, el hombre y el mundo, son los tres grandes referentes en donde nos jugamos nuestra libertad, nuestra identidad y nuestra misma existencia, siempre y cuando acertemos a relacionarnos adecuadamente con cada uno de los tres interlocutores y con la comunión que se deriva de su conjunto. De esta manera, podemos hablar de los maestros de la certeza, que nos enseñen y acompañen en esta novedosa interacción. Se trata de Dios como absoluto, que San Benito y sus monjes señalaron con su hora et labora vivido en sus monasterios. Se trata del hombre como hermano, a quien San Francisco y sus frailes intuyeron y acertaron a vivir desde todas las variables fraternas con las que construyeron su fraternitas. Se trata del mundo como una historia inacabada hacia la que ir misioneramente
como descubrieron San Ignacio y sus compañeros, poniéndose a disposición de la Iglesia para anunciar el Evangelio en la vieja Europa con sus lacras y en el nuevo mundo descubierto con sus retos. Hay, por tanto, una alternativa cultural que no sospecha y que no rechaza, que tiene certeza de ella y que es complementaria. El amor a Dios, como Benito, con el hermano que le ha puesto a mi lado, como Francisco, para la misión a la que somos enviados, como Ignacio el de Loyola. Terminando, la expresión artística 3.3. No somos ciegos, incapaces de mirar, y Europa es un gran museo donde se muestran con delicadeza estética muchas obras hermosas que hablan del gran arte. Continuando con la concreción de lo que el cristianismo ha traído a la cultura europea con sus propias raíces, la dimensión artística también aparece en sus diversas manifestaciones. Son los hermosos monumentos arquitectónicos, las bellísimas obras de arte con los pinceles de nuestros pintores, las gubias de nuestros escultores, la arquitectura que concibe y construye de diferentes maneras la ciudad. La historia del arte en Europa es un gran relato y cómo la expresión de la belleza se puede contar todo lo que significa la cultura. Baste señalar el profundo significado artístico y pedagógico de las catedrales, las basílicas, los claustros, a modo de ejemplo, que nos muestran el arte románico y el arte gótico. La historia del arte en Europa sería incomprensible sin el cristianismo. 3.4. La literatura, la música con historias distintas y sus claves. En el arte de la literatura hay también una contribución preciosa que recrea una visión del mundo, del hombre y también una relación con el misterio de Dios. Los grandes temas antropológicos como la vida, la muerte, el amor, el dolor, el odio, la libertad, la esperanza, la fe, la violencia, la guerra, son el tema que poco a poco une el discurso que desde la poesía a la prosa, el relato histórico o el relato parabólico, aparecen en los diversos temas literarios a través de los cuales se ofrece una importante e interesante aportación cultural cristiana. Una biblioteca será siempre un archivo de saberes con todos sus registros literarios, donde las preguntas, las contradicciones, las certezas y las esperanzas quedan ensambladas en las páginas que nos guardan sus mejores secretos. Los escritores cristianos han dejado testimoniado con sus plumas lo que el corazón humano ha sentido y expresado siempre. Pero la música también representa esta complicidad cultural porque es capaz de expresar en la interpretación orquestal o coral una sinfonía de sonidos y sentimientos con la que los artistas e intérpretes cristianos manifiestan lo que late dentro del hombre, traduciendo en el pentagrama las preguntas del corazón humano. Europa ofrece, a través de los diferentes compositores cristianos, esta contribución cultural. Desde el canto gregoriano hasta la música barroca, desde un lied amoroso que embelesa hasta una canción de protesta y libertad con toda su denuncia. En el pentagrama de la vida caben todas las notas, con su duración, con sus silencios, con sus suspiros, donde está la adoración, la pasión, la nostalgia, el miedo, la remembranza y la esperanza. 3.5. Ofrecer el rostro de la misericordia como pedagogía en un mundo violento. Estamos ante una realidad inmensa y rompedora cuando el otro se convierte en hermano. Es una de las piedras angulares de la novedad cristiana como consecuencia del acontecimiento de la encarnación de Dios en el que un hijo nos habló de un padre. Jesús se hizo hombre sin perder su condición divina para que los hombres pudieran relacionarse y tratarse unos a otros como Dios mismo nos acoge. La tentación cainita reproduce de muchas maneras la mirada del otro como una mirada fragmentaria, indiferente, hostil y adversaria.
El hecho cristiano introduce en la historia un nuevo factor al ver en el otro un prójimo que es hermano, complementario en la diversidad original de cada cual. La historia bimilenaria del cristianismo ha descrito con belleza y pasión cómo la verdadera fraternidad se ha manifestado misericordiosamente a través de gestos y obras que han abierto una educación original y han servido de redención fraterna en tantas relaciones rotas y también vidas rotas igualmente. Las pobrezas a las que cada generación da lugar son precisamente las propias que hemos de atender con celo pastoral. El individualismo, la soledad, el escepticismo, la violencia, la increencia, el nihilismo. Dios suscita diferentes carismas para cumplir esta palabra evangélica. Que cojos, ciegos, encarcelados o muertos vivientes, sean quienes sean, puedan recibir el anuncio liberador salvífico de la buena noticia de la misión de Cristo, con quienes todos ellos Él se quiso identificar. Termino. Podemos levantar acta de cómo en este momento de nuestra coyuntura histórica, las raíces cristianas de la vieja Europa pueden estar necesitando regarlas con un agua vivificadora que devuelva su fecundidad secular. Este panorama hostil y beligerante que estamos sufriendo puede sembrar el escepticismo pesimista que termina claudicando en las nuevas catacumbas en las que se nos quiere enmudecer, censurando nuestra palabra, en donde se nos quiere aislar, expulsando nuestra presencia. Hemos descrito así un paisaje variopinto, con sus tonos claroscuros y sus sabores agridulces, donde una cultura emergente quiere dar la batalla para complicarnos el ser cristianos en una Europa neopagana. Se pretende desbancar lo que durante siglos hemos venido construyendo con paciencia, en medio de nuestros errores y aciertos, gracias y pecados, como colaboradores del mismo Dios. Queremos afirmar con una humildad que no sea milana ni acompleja el patrimonio moral y la herencia cultural que podemos y deseamos seguir transmitiendo a nuestra generación. Así, los imperios de la ideología contrarias a Dios siempre han generado una cultura enemiga del hombre. Estamos en la amistad con ese Dios que nos hace hermanos. De ahí nace la cultura que contamos y cantamos como el himno de la alegría de una sinfonía inacabada. Esta es nuestra preciosa aportación a la Europa cristiana. Muchas gracias. A continuación, el secretario da lectura de los alumnos que han obtenido el grado de licencia civil en estudios eclesiásticos
licenciatura en Teología, sección fundamental, y del máster oficial en Orientación, Asesoramiento y Mediación Familiar y máster oficial en Teología. Se les entrega el título correspondiente. Procedemos a hacer entrega de los títulos de los alumnos que han obtenido el grado de bachiller. Harán entrega de la beca y del título. Padre Juan Rivera y el señor Jesús Amor. En primer lugar, entregamos el título a José Alonso Ruiz. Fernando Bautista Pérez. Ahora sí. María José García López. Celia Iniesta Solano. Edith Larmarí Pérez. Tenemos la entrega del título de licenciado en Teología a Florentina Pérez Cuesca. María del Carmen Mateos Martín. Procedemos a la entrega del título de doctor en Sagrada Teología, Pablo Sodor.
A continuación, el director del Instituto Teológico de Murcia, Padre Miguel Ángel Escribano Arráez, tiene la palabra. Saludando a los miembros de la mesa, el excelentísimo señor arzobispo de Oviedo, Fray Jesús Sanz, al ilustrísimo ministro provincial de la provincia franciscana de Inmaculada, Fray Joaquín Zurera Ribó, y a todos los profesores y alumnos del Instituto Teológico de Murcia. Iniciamos un nuevo curso lleno de ilusión y como si del primero que inauguramos se tratara lleno de esperanza. Y en esa esperanza, saludar de un modo especial a todos los que están conectados también vía online, que a lo largo de este acto pues hemos llegado a tener 50 personas conectadas y hace posible que estos actos lleguen a la mayor gente posible y puedan escucharlos y disfrutar de ellos. Estudiar teología nos tiene que llevar a vivir en la ilusión que su aprendizaje nos lleve a mostrar en el mundo y la sociedad la reflexión viva y actual que debe ser escuchada y que se acerque a aquellos que sin conocer a Cristo les mostramos que nuestra fe no es un mero sentimiento, sino fe y ciencia que se unen para recorrer un mismo camino. El cristiano y el franciscano en particular no puede quedarse anclado en el pasado, sino que el camino es el símbolo de que hay una vida que vivir y sobre todo en nuestro centro de estudios, que hay una teología que aprender para compartir y dialogar con nuestra sociedad y en nuestra iglesia. Por ello se necesita hacer vida de la misma y que la ilusión nos lleve a recordar a los teólogos, filósofos, canonistas franciscanos que nos precedieron, pero hacer nuestra propia reflexión y seguir caminando y construyendo un nuevo edificio de reflexión teológica. En nuestro centro debemos resaltar la importancia de un amplio grupo de seglares que buscan en la teología el ser ellos mismos portadores del mensaje evangélico, resultado de un serio estudio y de un compromiso vital, así como las religiosas y monjas de vida contemplativa que tienen en el Instituto Teológico de Murcia franciscano el lugar de formación para vivir su vida consagrada, desde una formación íntegra en su respuesta a Cristo y su servicio a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Señalo de un modo especial a los estudiantes franciscanos y les pido para este curso una siempre mayor implicación. No podemos olvidar y no podéis olvidar que el centro es vuestro y vuestro esfuerzo en el estudio y en el testimonio de vida franciscana no debe tener límites, como tampoco tiene límites la vida franciscana. En definitiva, el esfuerzo, la reflexión y la oración serán el resultado de la excelencia que no alcanza el centro, sino quienes en él se forman. Pero esta esperanza de un alumnado que realice su propia reflexión solo se podrá hacer realidad desde la presencia de un profesorado implicado en la enseñanza de la filosofía y la teología. Y tengo la absoluta certeza de que el profesorado del Instituto Teológico está implicado en la realidad de enseñar, no solo por ser buenos profesores, sino porque además han descubierto la importancia de la reflexión teológica y filosófica que nace de la escuela franciscana y que invita a que la reflexión no solo sea teórica, sino que busque el lugar de la teología en la realidad social y eclesial que nos rodea. Este año, como decía el profesor Bernardo Pérez, que nuevos profesores que muestran la implicación de la vida religiosa, sacerdotal y laical con el mundo del pensamiento teológico franciscano. No podemos olvidar que una motivación para que el profesorado avance en esta reflexión es crear y tener los espacios necesarios para que se publique. Y el Instituto Teológico es responsable de 4 revistas, 2 del centro, la revista Cartaginesia con un nivel Q2 en las revistas indexadas y selecciones de franciscanismo, única publicación de contenido exclusivamente franciscano y en castellano. Y también las dirigidas por profesores de nuestro centro, las revistas que la Orden Franciscana en España y Portugal tiene, como son Verdad y Vida y Archivo Iberoamericano, como exponente de las publicaciones históricas de contenido franciscano y eclesial. Y, por supuesto, las 3 colecciones de libros en la colaboración de la editorial Espigas y del Instituto Teológico de Murcia. Para que este centro pueda tener esa esperanza necesita 2 pilares, como son, por un lado, la Orden Franciscana. Este centro es el centro de la Orden Franciscana en España y Portugal, el único centro de estudios teológicos franciscano que existe en toda Europa, salvando la Pontificia Universidad Antoniana. Y de ahí la necesidad de que la seriedad de nuestro trabajo llevará consigo que el franciscanismo tenga una repercusión importante en el mundo social y universitario de Murcia.
Los frutos se ven en esa relación con la Universidad de Murcia, con la que se llevan a cabo 2 másteres oficiales, el de Teología, totalmente online, que facilita que la teología se estudie en el ámbito universitario civil, con alumnado en toda Europa y América, y el máster en orientación, asesoramiento y mediación familiar, como implicación del deseo del centro de estudiar y cuidar a la familia, como portadora de vida y constructora de sociedad y ejemplo de iglesia doméstica. Por supuesto, tengo que dar las gracias a la diócesis de Cartagena por permitirnos también crecer en esta diócesis. No puedo dejar de dar las gracias a mi querida diócesis de Albacete, entre otras cosas por los profesores y los alumnos que estudian y dan clase aquí. No puedo dejar de recordar a nuestro muy querido padre José Luis Parada Navas, que este verano era llamado de forma inesperada a la casa del padre y que tantos años fue director de este centro, profesor de moral, director de la revista Verdad y Vida y acompañando a tantas congregaciones religiosas en su formación humana y teológica. Fue el alma del máster de orientación familiar y el fundador del Centro de Orientación Familiar, ahora llamado SAFAMUR, y que tantos buenos profesionales ha dado en nuestra región y que sigue siendo un ejemplo de ayuda a las familias en sus diversas problemáticas, con los profesionales que lo forman y que hacen que la familia sea una cuestión importante en la pastoral de la provincia franciscana de la Inmaculada. Termino deseando un buen curso escolar a todos, profesores y alumnos, un deseo que den lo mejor de cada uno, que es la mejor forma de vivir a Cristo, haciéndolo presente en la sociedad y la Iglesia por medio del pensamiento teológico franciscano. Muchas gracias. A continuación, the last but not least, tiene la palabra el padre provincial, padre Joaquín Zurera. Excelentísimo, ilustrísimo, todos los ísimos que le podamos añadir, pero sobre todo hermano Jesús San y hermano Miguel Ángel, que somos del curso de noviciado común, así que andamos en la misma época, aunque uno siempre es más viejo que el otro. Juan Bautista tiene que preparar el camino al Señor. Profesores, alumnos, iba a saludar a los eméritos y en el emérito iba a meter a Fresneda, pero se me ha escapado. Supervivientes que os mantenéis todavía, que no habéis salido corriendo, que el Señor os dé la paz. Para el creyente, la vida es una peregrinación durante la cual ahonda en las fuentes de su fe, nutriéndola en la intimidad con Dios, que es el mejor camino para encontrarse con uno mismo. Fray Carlos Amigo decía o señalaba que esta peregrinación requiere unas condiciones imprescindibles. La luz que ilumina es la palabra de Dios, necesaria para, en medio de este bosque, hallar el camino correcto y evitar atajos que nos lleven por sendas de perdición. Los ojos bien abiertos al amor o capacidad para abrir el corazón al otro, que es hermano nuestro. Un camino acompañado por la Iglesia depositaria de la palabra y de los sacramentos, y tejiendo lazos entre los distintos carismas de los que están embarcados en la peregrinación. Y el corazón, convertido a Dios, buscará la senda del Evangelio como proyecto que llena de sentido nuestros pasos. Así viviremos una auténtica conversión intelectual y espiritual, para vivir el encuentro entre la realidad, la cultura y el mundo de la fe. Por ello, en la mesa de trabajo y en el deambular en los distintos itinerarios hay que acudir a la palabra, que alumbra y permite discernir con prudencia para no dejarse engañar ni seducir por lo que el entorno nos ofrece. Y por otro lado, la puesta al día de lo que acontece demasiado deprisa en el mundo, que sigue ansiando y necesitando que el Espíritu guíe a la humanidad por sendas que favorezcan el encuentro y la reconciliación de los adversarios. Si en algún momento nos entra la tentación
fácil que nos entre de dejar aflorar el orgullo y el creernos por encima de todo, nos viene bien las palabras de Francisco de Asís en una de sus admoniciones a los hermanos. Considera, dice Francisco, oh hombre, cuánto te ha encumbrado el Señor Dios, pues te creó y formó a imagen de su amado Hijo según el cuerpo y a semejanza suya según el Espíritu. Y todas las criaturas que hay bajo el cielo sirven, conocen y obedecen a su modo mejor que tú al Creador. Por lo tanto, quítate la cresta. En esto sí podemos gloriarnos, en nuestras flaquezas y en llevar diariamente a cuesta la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, no queramos sacar pecho por el saber acumulado, sino por aprender la sabiduría de la cruz, esa que Francisco de Asís deseó a lo largo de su vida y que 2 años antes de su muerte, durante su retiro en el Monte Alberna, año 1224, pidió al Señor: poder experimentar en su cuerpo, si fuera posible, lo que Él sufrió por nosotros en la cruz y degustar el amor con que todo un Dios se entregó, dejando impresa en el alma de Francisco y por la gracia de Dios en su cuerpo, el amor que despoja de todo egocentrismo, para que su vida se vuelva agradecida al tú de Dios y lo confiese como su Señor y su todo. Hoy el mundo necesita agentes de paz y reconciliación, ejemplos de vidas que den testimonio y contagien, manos tendidas y la delicadeza y la ternura de quien halló en su búsqueda al Dios de Jesucristo, siempre cercano y siempre compasivo, deseoso de hacerse encontrar por la humanidad, a fin de que viva la auténtica experiencia del encuentro que todo lo transforma. De modo que todo aquel que llega encuentre puertas abiertas que acogen y que hacen palpable a quien es el Señor de sus vidas, aún a riesgo de perder la vida, como lo hicieron los mártires de Damasco que este pasado domingo han sido canonizados, y uno de esta tierra de Murcia, el padre Soler. El único y fundamental motivo es Cristo, el centro de nuestra existencia que nos abre al encuentro del otro, respetado y acogido en su dignidad. De ahí que permitidme que haga una cierta interpretación de un artículo del hermano José Luis Parada, recientemente fallecido, muy ligado a este instituto teológico y por lo tanto muy en nuestro pensamiento, porque lo tenemos reciente, pero espero que no se apague ese recuerdo. Nos venía a decir: somos llamados a hacer camino siguiendo a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, pues Él es nuestra luz. En este caminar y peregrinar por el mundo, la caridad y la compasión rigen toda acción, recordándonos que el otro es hermano, pues una vida sin amor, encerrada en sí misma, es incapaz de acercarse al otro sin juicio ni crítica. Y nosotros hemos experimentado el amor gratuito del que por nosotros subió a la cruz y se entregó. Así viviremos la auténtica fraternidad que nos mueva a la cordialidad en el trato, buscando la comunicación verdadera en un tiempo paradójico, pues siendo tiempo o era de la comunicación, estamos más enganchados en redes sociales, más atados y más esclavos, incapaces, sin embargo, de comunicarnos con el que tenemos al lado. Ahora vienen las palabras de agradecimiento al señor obispo, que no está, pero me lo imagino aquí, no tú, la competencia. Siempre es de agradecer al señor obispo, don José Manuel, la buena acogida y relación cordial a nuestro centro, lugar en el que buscamos crecer en la formación sólida, para que hombres y mujeres puedan dar razón de su esperanza
y estén empapados del carisma franciscano con el que el buen Dios ha bendecido a su iglesia. Ahora sí tú. Igualmente agradezco a Fray Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo. Tenía yo mi meditación y decía, 2 diócesis, H de Huesca o de Oviedo. Sus palabras magistrales, su cercanía y fraterna afabilidad, su escucha y su vocación de servicio. Un poquito de incienso. A todos los que formáis esta amplia familia, profesores, sacerdotes, que no sé si hay alguno porque parece que no habiendo obispo del lugar, todo eso, religiosos y laicos, personal que cuidáis de hacer de las aulas un espacio agradable y acogedor, seguid buscando y haciendo visible a quien es el camino, la verdad y la vida, informados y formados, para no hablar de nosotros mismos ni de nuestras glorias o ideología, sino para que la vida y los labios hablen del que es Señor de todo. Como decía San Francisco en la carta a toda la orden, por esto envió Dios al mundo, para que de palabra y con las obras deis testimonio de su voz y hagáis saber a todos que no hay omnipotente sino Él. Que viváis un intenso y sereno curso, sin agobio. Agustín. Que cuidéis y forjéis auténticos lazos fraternos y que celebréis el gozo de la fe y la esperanza, contagiando a todos de la alegría del Evangelio. Feliz curso a todos. Bien, pues concluimos y en nombre de su santidad el Papa Francisco declaro inaugurado el curso académico 2024-2025 en el Instituto Teológico de Murcia de la Orden de los Frailes Menores y el Instituto Superior de Ciencias de la Familia. Sí.